Ahora presentamos a Marina Colasanti. Nació en Asmara, Etiopía, el 26 de septiembre de 1937. Hija de padres italianos, vivió su primera infancia en África. Luego se mudó a Italia y en 1948, a la edad de 11 años, llegó a Brasil, donde reside actualmente. En 1952 ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y se especializó en grabado en metal. Entre 1962 y 1973 trabajó en el Jornal do Brasil como columnista, redactora e ilustradora. En 1968 le publican su primer libro, Eu Sozinha. Desde entonces ha escrito desde diversos registros: poesía, cuento, crónica y novela para el público adulto, infantil y juvenil, recibiendo varios premios. Entre ellos, el primer premio del concurso latinoamericano de cuentos para niños convocado por UNICEF y FUNSEC con su relato La muerte y el rey en 1994. El premio Jabuti de poesía en 1994 y en 2010 y el premio Jabuti infantil y juvenil por Ana Z, ¿Dónde vas? Además, con su libro de cuentos Lejos como mi querer, obtuvo el premio Norma Fundalectura en 1996. Una idea toda azul mereció el premio O Melior para o Joven por parte de la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil y junto a En el laberinto del viento, traducido por la editorial Anaya, obtuvo la distinción a uno de los mejores libros para jóvenes otorgado por el Banco del Libro en 2010. Además de su labor como escritora, ha traducido al portugués a Konrad Lorenz, Roland Barthes, Kawabata, Kosinski y Giovanni Papini. Hace unas semanas nada más fue ganadora de la edición del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil fallado en Guadalajara, México. La recibimos a Marina Colasanti. Un gusto, un placer ver tanta gente interesada en eso de que habló Liliana Bodoc, del puente hacia la vida que se establece en la infancia a través de la literatura. Yo seré un poco más larga que Liliana, aunque no tan poética, y quiero hablar de cuentos de hadas, porque es un territorio muy especial, muy confundido, porque se piensa que son textos para chiquitillos y no lo son, y me gusta restablecer por minutos la verdad. En enero de 2016, 7 cajas grandes de madera ventiladas en la parte de arriba por orificios del tamaño de una moneda fueron colocadas cerca de la vegetación en un parque nacional de Francia. Dentro de las cajas, 7 lobos blancos donados por Austria esperaban aquello a que los humanos llaman destino. El destino en cuestión había sido elaborado a lo largo de 2 años de negociaciones y cuidadosa planificación logística a cargo de un equipo de veterinarios, biólogos, diplomáticos y burócratas, parte de los cuales, acompañados por cineastas, esperaban tensos. Abiertas las cajas, emergieron 7 hocicos plateados. Después del largo cautiverio, los lobos dudaban, pero luego, persuadidos por el instinto y por el olor, fueron a buscar la carne que había sido desparramada entre los arbustos y luego se metieron entre los matorrales. Hoy, en Francia, hay solamente 250 lobos. Y aún así, porque sin respetar las fronteras, la especie migró de Italia en 1992. Si hubiera sido por los franceses, que durante todo el siglo XIX se esforzaron en el servicio, hubieran sido eliminados como una plaga. Los últimos murieron en 1920. Tengo una admiración especial por los lobos.
Aparecen en varios de mis cuentos de hadas, en minicuentos, y cada tanto un aullido resuena en alguno de mis poemas. Debe ser mi italianidad, ya que para los niños romanos la loba es el símbolo del amor, madre amamantadora de Rómulo y Remo. O tal vez sea mi necesidad de equilibrio, un tanto de oveja, un tanto de lobo, un poco de mansedumbre y un poco de dientes. El año pasado en Bogotá di una pequeña conferencia en la que hablaba de los lobos y su importancia en la literatura infantil, pero disponía de un tiempo limitado como ropa apretada y sentí que el tema demandaba más aliento. De ahí y de mi deseo de llevarla adelante se origina esta charla. En aquella ocasión dije que en cualquier país o sociedad los lobos son los personajes favoritos de los niños. Quien quiera que lidie con ellos, que les lea o conte cuentos, no importa si es familiar, profesor, agente o contador, sabe que basta que aparezca el lobo en una historia para que los ojos de los pequeños oyentes se agranden de placer y excitación. Es como si se alcanzara otro nivel de la absorción narrativa. No por si acaso, el cuento más conocido del planeta es Caperucita Roja. A pesar del título, nunca encontré ningún niño al que le gustase específicamente la pequeña encapuchada. La abuela, por otro lado, no ganaría ni siquiera un premio de personaje secundario. Pero el lobo, es una estrella. Cuando se cruza en el camino de la línea en el bosque, melifluo y seductor, la escena se ilumina. Podemos decir que el cuento comienza a partir de ese encuentro. Lo que sucede antes es apenas un preludio preparando la señal de largada. Todos los adultos lo saben. Todos ya oyeron la exclamación encantada de los pequeños cuando la estrella mayor entra en la historia. El lobo. Pocos se preguntan ¿por qué de tal fascinación? Yo me lo pregunté y fui en búsqueda de respuestas. Dice Clarissa Pinkola Estés en Mujeres que corren con los lobos. Todas nosotras tenemos ansias por lo salvaje. Existen pocos antídotos aceptados por nuestra cultura para este deseo ardiente. Nos enseñaron a tener vergüenza de este tipo de aspiración. La afirmación de Pinkola Estés abarca más bien a lo femenino, pero los niños, sobre todo los pequeños que escuchan cuentos, todavía no aprendieron a tener vergüenza. Les gusta el lobo y manifiestan su gusto porque lo traen dentro de sí. En la película de Disney, las hadas que llevan dones al bautismo de la Bella Durmiente se llaman Fauna, Flora y Primavera. Son descendientes directas de las moiras griegas, las dueñas del destino, que se presentaban 3 días después del nacimiento de un niño, llevando rueca y hilo. Pero los nombres creados para ellas en la película le dan otro sentido. Nos dicen que las 3 son una sola, la naturaleza. Y la naturaleza nos ofrece sus dones antes mismo del nacimiento. Entre esos, la ferocidad salvaje. Nacemos salvajes porque nacemos para sobrevivir. Y tan solo para eso. La naturaleza no está interesada en buenas maneras y buenos sentimientos. Su única preocupación es la perpetuación de la vida. Y una buena dosis de salvajismo es indispensable para mantenernos en vida, vencedores en la lucha contra los depredadores.
La sociedad es tan solo el segundo capítulo, igualmente necesaria para la supervivencia humana. Para la vida en sociedad, aprendemos a recoger las uñas, a bajar los labios sobre los dientes, o sea, aprendemos a contener y disfrazar el lado salvaje, sin eliminarlo, ya que en cualquier momento una guerra, una pelea, una catástrofe puede tornarse necesario y ser convocado por aquella misma sociedad que lo reprime. Y es justamente en la infancia, cuando conscientes de nuestra fragilidad nos sentimos más amenazados, que la educación comienza su trabajo paulatino destinado a domar el lobo. En cualquier grupo de mamíferos, gatos, perros, leones, los cachorros juegan a pelear, se muerden, se persiguen, se derrumban, se rasguñan, a veces hasta pelean de verdad. Después se van a refugiar junto a la madre. Están entrenando sus fuerzas y sus posibilidades de defensa. Y la madre, sabiendo de eso, los acoge. Pero en las familias humanas, los niños no deben pelearse, aunque lo hagan a pesar del precio. Cuando yo peleaba con mi hermano y llamábamos a nuestra madre para desempatar las diferencias, no había acogida alguna. La respuesta era una sola: castigo para los dos. Como en la Francia del siglo XIX, la sociedad continúa cazando el lobo, ahora en el interior de los niños, y los niños intentan protegerlo. En su libro, el título en español y en Brasil es Donde viven los monstruos, pero el título original es Donde están las cosas salvajes. En su libro Donde están las cosas salvajes, Maurice Sendak transforma en narrativa esos mecanismos sociales. Vestido con su disfraz de lobo, Max persigue a un perro escalera abajo. La madre, descubriendo la escena, lo reta: ¡qué salvaje! Y Max, que está de hecho en modo salvaje, responde mostrando las garras: ¡cuidado que te como! La amenaza no surve el efecto deseado. Max es enviado a su cuarto sin cenar, pero tampoco ese castigo contuvo el salvajismo. Peor, Max ahora está enojado con su mamá y aún en la piel de un lobo viaja con su imaginación a la isla donde se volverá rey de las cosas salvajes. Solo cuando, a través del triunfo sobre el salvajismo, puede dejar su piel de lobo, volverá a casa para una comida, una cama y el recuperado amor de su madre. ¿Quién es el lobo? El lobo es un doble, al mismo tiempo realidad y fantasía. Realidad amenazante para los pastores, símbolo y metáfora recurrente para la cultura. Lo que mejor se sabe del lobo es el miedo que provoca, un miedo generado más por la fusión entre realidad y fantasía que por los hechos, lo que torna cuestionable la realidad. En el frío, en invierno, en los periodos de hambruna, los lobos eventualmente atacaron a los humanos, pero no en la cantidad registrada ni con la ferocidad difundida por el boca en boca. A la luz de la ciencia, parece poco probable que, como dicen los relatos, prefieran a jovencitas, doncellas y niños. Ella, la loba, tiene antojos de sangre, de senos y de cabeza. Vuelve constantemente al cadáver que fue obligada a abandonar y si no está, lame la tierra donde aún queda algo de sangre. Así escribió Monsieur de Labarthe en octubre de 1764.
fueron cazados sin piedad. A partir del siglo XVI desaparecieron de Inglaterra. En Alemania, en el año 1646, fueron asesinados 183 machos y 135 hembras. Irlanda acabó con sus lobos en 1710 y Francia mató 1.035 ejemplares solamente en el año 1884. Hoy los lobos están extintos en grande parte de Europa. Aún así, permanecen vivos en nuestro pasado cultural. La hembra que amamantó a Rómulo y Remo no fue la única en alimentar a cachorros humanos. Según la tradición rusa, una loba también dio su leche al héroe Iván. Una leche poderosa, transmisora de las características maternas. De ella también bebió el único niño sobreviviente a la aniquilación de los antiguos habitantes de Mongolia, los Yongu. No tengo ninguna certitud de esa pronuncia. No solo bebió la leche, sino que se apareó con su madre loba, dando origen a través de ella a los Tokyue, los primeros turcos. La leyenda del origen fue transmitida de generación en generación y siglos más tarde, cuando un cazador mongol se veía obligado a matar un lobo, destruía el arma que el crimen había vuelto maléfica. En la tradición judeocristiana, el lobo es el enemigo, símbolo del diablo que al comer el cuerpo se apropia del alma. Hades, divindad del mundo subterráneo, usaba un manto de piel de lobo. Y un lobo también era el animal preferido de las brujas para montar en sus idas al sabbat. No sorprende que las medallas religiosas y las balas hechas con esas medallas fundidas pretendieran dar cuenta del demonio en la piel del animal. San Francisco domó al lobo que con su ferocidad amedrentaba las vecindades de Gubbio. Pero la leyenda dice que la fiera bajó las orejas delante de la señal de la cruz y no gracias a la dulzura personal del santo. El lobo es doble. Es el lobo celeste de los mongoles, agente del cielo y esposo de la tierra. De su boca abierta y devoradora, símbolo de caos y de poder aniquilador, un maxilar toca la tierra y el otro se acuesta en el sol. Es luz y oscuridad. Los lobos empujan el carro de Marte, el dios de la guerra. Pero Artemisia, diosa de la fertilidad, y Apolo, dios de las artes, son hijos de una loba. El lobo guía a los vivos y a los muertos. La boca que mata es la misma que hace renacer. Los cuentos de hadas son como los lobos, hechos de realidad y de fantasía. No se entienda por fantasía su significado más corriente, aquello que llamamos el sueño. La fantasía que da origen a la creación artística, y los cuentos de hadas se incluyen en esta categoría, podría ser definida modernamente como un combo. Son varios los elementos que componen dicho combo: las circunstancias, la cultura circundante, la experiencia de vida del narrador, sus sentimientos personales, el momento histórico, el pasado. Es como si para tejer su historia el narrador excavara dentro y fuera de sí, haciendo uso de su inconsciente, utilizando elementos de la cotidianeidad y transformándolos, echando mano de símbolos comunes a su grupo social, sumando narrativas del pasado y elementos de su propia memoria en una fusión entre lo colectivo y lo personal con el cual el propio creador se identifica.
Como dice Marie-Louise von Franz, investigadora junguiana de los cuentos de hada, en su libro La voix de l'individuation dans les contes de fées, no conozco la traducción al español, algunas personas muy intuitivas son capaces de observar sus sueños diurnos. Pueden dejar aflorar ese estado hipnagógico, entorpecimiento que precede el sueño. Dejar aflorar ese estado a voluntad y mirar en su propio interior para observar qué ocurre en su inconsciente. Esta capacidad de dejar aflorar al subconsciente es una de las fuentes de inspiración tanto en el arte como en la literatura. Y Saint-René Taillandier remata en el prefacio del mismo libro. Para que el cuento o el sueño nos hable y nos alimente con su medula, debemos aceptar descender de las alturas de nuestros sistemas intelectuales y preconceptos para reencontrar una actitud de verdad hecha de simplicidad y aperturas lúdicas. En las narraciones maravillosas, la verdad está siempre presente. Los bosques de los cuentos de hadas están llenos de leñadores, pero en los países fríos y en tiempos previos a la electricidad, la leña era lo único que había para calentar la casa y cocinar, y solo a través de estos leñadores podía obtenerse. ¿Cuántas disputas entre hermanos en los cuentos de hadas? Pero en familias siempre de muchos hijos, en las que la herencia le cabía solo uno de ellos, las peleas eran inevitables. Las viejas que tenían más experiencia y conocían las plantas sustituían a los médicos raros y a veces inexistentes. Las madres mandaban a las hijas a llevar la comida para las abuelas porque los deliveries aún no habían sido inventados. Los hombres se ausentaban en épocas de caza y de guerra, las mujeres cocinaban, juntaban leños, cuidaban de la huerta. Eso era realidad, y la realidad siempre fue dura. Sin embargo, lo real siempre fue retrabajado por el inconsciente a través de los cuentos de hadas y de los sueños. Si le damos la herencia al hermano más inteligente, en vez de entregársela en bandeja de plata al primogénito, lo real se hace menos áspero y una puerta o una posibilidad se abre. Si el leñador, sin ninguna esperanza de una vida mejor, le hace un favor a un genio del bosque y es ricamente recompensado por su bondad, si la vieja es una bruja, si la mujer que va al bosque con un hato de leños en la espalda es una hada, y si en vez de quedar embarazada de su amante, la mujer del soldado o del cazador encuentra un hijo en un repollo, la realidad abre una sonrisa y la vida se hace más soportable. Pero no solamente para alivianar la carga de la vida existen los sueños y los cuentos. Su función principal es dialogar a través de los símbolos, un diálogo hecho de enseñanzas. La herencia para el más inteligente de los hijos nos dice que las reglas no son siempre justas. La recompensa al leñador nos dice que la bondad le hace bien al individuo. Las brujas y hadas hablan del engaño de las apariencias y de la emanación de malos y buenos fluidos. El bebé en el repollo es la vida regalada por la naturaleza. Pero igual el bebé en el repollo puede decirnos que debemos buscar nuestra alegría en otra parte. El hada puede significar que nuestra vida está determinada por fuerzas que no conocemos. La bruja, que debemos estar alertas frente al mar.
el leñador, que el bosque tiene vida y que cada día le regala su sustento. Yo podría continuar y no lo hago porque sería casi interminable, pues la riqueza de los cuentos es justamente la pluralidad de sus significados y la precisión contenida en ellos. En septiembre de 2007, las cámaras de seguridad de la estación de Melbourne registraron la imagen de un hombre caminando con una niña de la mano y arrastrando una valija. El hombre estaba de espaldas a las cámaras, vestía una chaqueta y usaba sombrero. Pero las cámaras solo fueron verificadas después de que la niña fuera encontrada sentada hacía tiempo en un banco de la estación, sola. Se llamaba Qian Shun y la prensa internacional enseguida la apodó Pumpkin. Se sospechaba que el hombre era su padre, el mismo que 2 horas después de dejarla en la estación se tomó un avión rumbo a Los Ángeles. La madre, Ann Liu, estaba desaparecida. El hombre, se supo unos días después, sufría de depresión. La familia había emigrado de China, los negocios andaban mal, el dinero siempre escaseaba. Varias veces la policía había sido llamada por los vecinos para alertar sobre la violencia que reventaba en la casa. El padre y la madre terminaron por separarse y Pumpkin fue entregada a un hogar provisorio. En los primeros días, con aquella familia desconocida, no dijo una única palabra. Después de ser encontrada en la estación, solo respondía sí y no. Durante algunos días la prensa mundial hizo gran alarde, pero enseguida, como siempre pasa, se silenció sobre el caso. Se sospechaba que el padre hubiera matado a la madre. No sé qué fue de Pumpkin. Cuando yo era una niña, cuando mi madre era una niña, cuando mi abuela y la madre de mi abuela eran niñas, cuando mis hijas eran niñas, se contaba una historia semejante. No ocurría en una estación, sino en el bosque. Un padre, igualmente presionado por las dificultades, llevaba a sus niños, Juan y María, al bosque y ahí los dejaba. Antes de irse, como ciertamente lo hizo el padre de Pumpkin, les decía que se quedaran ahí quietos y que luego pasaría a buscarlo y que no lloraran. Juan y María lograron volver a casa gracias a su astucia, pero Pumpkin era muy pequeña y estaba demasiado asustada como para tener astucias y regresar sola a casa. Melbourne es mucho más peligrosa que un bosque, y aunque ella esperase obediente, esforzándose para no llorar, el padre no volvió a buscarla. Cuento y realidad se sobreponen. La casa violenta invadida por la policía toma el lugar de la casa de la bruja que se quería comer a Juan y María. Y si el cuento tiene un final feliz, podemos esperar que hoy, 10 años después, Pumpkin haya recuperado el habla y la serenidad. Niños son abandonados todos los días en los bosques de la ciudad, y no solo de la ciudad. 2 niños son dejados en el bosque, cada uno por su madre, en el libro de Aaron Appelfeld, Vuelvo al anochecer. Son compañeros de la escuela, que se encuentran por casualidad entre los troncos. Ambos recibieron instrucciones semejantes. Quédate aquí y no tengas miedo, vuelvo al anochecer. Durante meses la promesa no es cumplida. Los niños se alimentan de frutas silvestres, beben agua del río, ordeñan una vaca que pasta, se abrigan en una especie de nido en la copa de un árbol y aprenden a vivir por sus propios medios. Solo cuando la nieve ya está alta y ellos se sienten amenazados por el frío,
las madres vienen por ellos. Podría ser un cuento de hadas moderno, una versión más de Juan y María, pero no hay fantasía alguna en esa narración extraída directamente de la realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas familias judías dejaron a sus hijos en el bosque, creyendo que tendrían más posibilidades de sobrevivir que en los guetos o amenazados por los campos de concentración. Aaron Appelfeld sabe de lo que está hablando. Él mismo fue un niño de la guerra. Su madre murió en la invasión de su ciudad natal de Ucrania. Él y su padre fueron llevados a un campo de concentración de donde él huyó para esconderse durante 3 años en el bosque. Solo en la década de 50 se reencontró con su padre que había sobrevivido. La vida muchas veces imita la ficción, pero de una forma tan cruda que parece hasta más difícil de creer. Los 7 lobos blancos fueron introducidos en Francia porque después de tanta matanza se descubrió que la ausencia de lobos rompía el ciclo natural de las especies, creando un nuevo problema. Efectivamente, quien lo descubrió fue Estados Unidos. Ahí, desaparecido su depredador, los venados, ciervos, alces y renos se multiplicaron enormemente, devoraron los pastos y gramas disponibles, provocando una catástrofe ambiental. Y cuando no tuvieron más que comer, empezaron a morir de hambre y a sembrar con sus cadáveres los campos despojados. Los cuentos de hadas también son perseguidos. Yo atravesé el periodo de su desacralización y la priorización de narraciones absolutamente realistas. Escribí mi primer libro de cuentos maravillosos nadando contra una corriente fuertísima y pagué el precio por la audacia, esperando 5 años antes de conseguir un editor. Después viví la fase de lo políticamente correcto, en la que, sin considerar metáforas o simbolismos, los cuentos de hace muchos siglos eran podados y reformulados para que se adaptasen a los mandamientos morales de la modernidad. Incluso el año pasado en Brasil hubo intentos de censurar a Monteiro Lobato, fundador de la literatura infantil en el país. Como si no bastaran las censuras morales, los cuentos son hace años sometidos al aplastamiento mercantil, transformados en productos agradables, películas animadas en las que cualquier elemento capaz de causar sorpresa o reflexión es cuidadosamente limado. Y ahora enfrentamos una nueva forma de falsificación en la serie de películas que, partiendo de los cuentos más conocidos, obliteran su contenido, transformando todo en una aventura escenográfica violenta y vacía. Pero así como se reintroducirán los lobos en la naturaleza, todos los días, en alguna parte del mundo, un cuento de hadas en su versión auténtica es reintroducido en el imaginario de los niños, ya sea por una nueva edición, ya sea a través de la voz generosa de algún narrador. Algunas narrativas son aleatorias, pero no los cuentos de hadas. Son al mismo tiempo crítica y espejo de la vida real. Habla y escucha, cofre de consejos y de joyas, siempre entrelazados con los sentimientos y las vivencias del género humano. La vida real no es algo ameno para principiantes, ni lo son tampoco nuestras vivencias. Nacemos preparados con nuestro lobo interior, pues en cualquier momento podemos ser abandonados en el bosque. La violencia manifiesta o subterránea
alcanza a los niños cotidianamente de forma mucho más feroz que en sus lecturas. Y son justamente las lecturas las que ayudan a elaborarla. Sin embargo, cuando en las conferencias hablo de cuentos de hada, puedo esperar con seguridad matemática alguna observación o pregunta sobre la violencia de los cuentos y la necesidad de podarla. Lo que más me inquieta es que son padres y profesores los que más preguntan, listos, tijera en mano. El preconcepto no es nuevo. Ya en tiempos de Luis XIV, Fenelón, el preceptor del nieto del rey, podaba cuentos de hadas y fábulas de Esopo y de La Fontaine para extraer de ellas narrativas insípidas, pero muy educativas. Recientemente terminaba yo de dar una conferencia en la que había hablado sobre mis cuentos de hada, cuando una señora de una cierta edad, cierta abundante, se aproximó para darme las felicitaciones y luego me dijo: imagino que sus cuentos tienen buenos principios y finales positivos. Tomó aliento y disparó: espero que no sean como aquellos llenos de violencia y aquel de Caperucita Roja horroroso donde el lobo se come a la abuela. Y yo, casi sin darle tiempo de terminar: no, señora, usted está equivocada. Caperucita Roja es un cuento maravilloso, una metáfora estupenda del paso del tiempo, de la ronda de las generaciones. Ella me miraba estupefacta y yo continué: las abuelas, las mujeres viejas como usted y yo, tienen que morir, tienen que dejarse devorar por el lobo para abrir camino a las nietas que llegan llenas de entusiasmo y de deseos de amar. Yo sonreía, pero por la mirada de la señora sospecho que no le gustó para nada la respuesta. Infinitas veces en encuentros y en conferencias me han preguntado si los cuentos de hadas no son alienantes. Quien hace esa pregunta, que ya se transformó en un lugar común, sobre todo ahora en tiempos de nuevo, porque tuvimos muchos nuevos feminismos, y ahora se puso de moda otra vez la pregunta. Quien la hace no la elabora por su cuenta y desconoce los numerosos estudios psicoanalíticos de esos cuentos desarrollados por Freud, por Jung y por sus seguidores, que demuestran la importancia de esas narraciones para la comprensión y la estructuración del yo. Infinitas veces me preguntaron si no creía que los cuentos de hada presentan una imagen servicial y ultrapasada de las mujeres, que las princesas a la espera del príncipe en el caballo blanco ya no son admisibles en el siglo XXI. Desconoce que en ese tipo de preguntas las recopilaciones de cuentos de Angela Carter, The Virago Book on Fairy Tales y The Second Virago Book on Fairy Tales, este último terminado cuando Ángela ya estaba en el hospital preparándose para la muerte. Son un total de 103 cuentos, todos tomados de fuentes publicadas del folclore internacional y todos girando en torno de una protagonista, reunidos en capítulos con títulos como Valientes, Osadas y Obstinadas, Mujeres inteligentes, jóvenes astutas, hechiceras, jóvenes buenas y lo que sucede con ellas. Dice la autora en el prefacio: la intención primera era demostrar la extraordinaria riqueza y la diversidad de respuestas a la misma condición común, estar viva, y la riqueza y diversidad con que la feminidad es representada en la cultura no oficial, sus estrategias, sus tramas, su arduo trabajo.
Es sorprendente que aún tengamos que demostrar aquello que después de tantos siglos debería ser obvio, que los cuentos de hadas llegaron hasta nosotros manteniendo su encantamiento, porque son respuestas necesarias a nuestra condición de seres vivos y que, como los lobos, no pueden ser aniquilados.